Vamos a saludar con el doctor Mauro Andino Espinosa. Él es analista político y experto electoral. ¿Cómo está, doctor Andino? Buenos días. Gracias por aceptar el diálogo aquí en Ecuador en directo. Muy buenos días, Jaime. Un saludo cordial para usted y, por supuesto, para todos quienes nos escuchan y nos miran a través de Ecuador en directo. A las órdenes. Gracias, doctor. Doctor, hoy se cumple el plazo de la acción de protección que presentó el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Hoy deberá pronunciarse el juez que recibió el pedido de acción de protección por la supuesta imparcialidad que no hubo en esa sesión que se convocó para destituir al alcalde Jorge Yunda. Efectivamente, Jaime, tengo conocimiento incluso ya por distintos medios de comunicación y redes sociales. La jueza se ha pronunciado hoy muy temprano, aproximadamente a las 7 de la mañana, en relación a la acción de protección que presentó el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Le ha dado la razón de manera parcial, no ha acogido todas sus pretensiones, pero en lo principal y sin que haya revisado todavía el fondo del asunto, porque hay que esperar a que ella notifique por escrito con el contenido de la sentencia a las partes y digamos ahí tendrá que motivar, que justificar, que citar las disposiciones de la Constitución que ella esboza y ella sostiene que habrían generado o se habrían vulnerado y habrían sido afectadas por parte de la comisión de mesa. Y esto es lo que hay que señalar también uno de los elementos, porque la acción de protección se presentó en contra de los integrantes de la comisión de mesa del Consejo Metropolitano y no fue presentada la acción de protección en contra de la decisión en sí misma de todo el Consejo Metropolitano, sino básicamente en contra de 4 integrantes de la comisión de mesa. Pero dicho esto, habrá que esperar a que notifique la jueza para conocer a mayor detalle, pero de lo que conozco y de lo que ya un poco tenemos información, básicamente se ha acogido una de las pretensiones del alcalde Jorge Yunda, que se relaciona, él argumentaba que se le había violentado el derecho a la defensa, básicamente lo que está señalado en el artículo 76, numeral 7, literal K de la Constitución, que establece que en todo proceso los ciudadanos, las ciudadanas tienen derecho a ser juzgados por una jueza o juez independiente, imparcial y competente, y esto lo argumentaba sobre la base, entre otras cuestiones, de que él había solicitado que el señor Guarderas, que es el vicealcalde, tenía que haberse excusado de conocer este proceso de remoción y haber sido parte de la comisión de mesa porque tenía un interés directo al ser vicealcalde y probablemente verse beneficiado de la remoción de Jorge Yunda porque él tendría que asumir directamente la alcaldía. La jueza ha dicho que los 4 integrantes de la comisión de mesa, es decir, los 4 concejales, una vez que este informe de mayoría pasó hacia el pleno del Consejo Metropolitano, ellos no debieron haberlo conocido, no debieron haber votado en la sesión del pleno del Consejo Metropolitano, sino que debieron aparentemente, digo, de lo que se conoce, quiero ser claro en esto porque aún no tenemos el contenido de la sentencia, que ellos debieron haberse excusado y que debieron haber actuado sus alternos ya en el pleno del Consejo Metropolitano para ratificar ahí el informe de mayoría que salió de la comisión de mesa y haber votado por la remoción. Es decir, que ellos no debieron haber votado ya en el pleno del Consejo Metropolitano. Eso es lo que conocemos hasta el momento. Doctor, si ese pronunciamiento se hace efectivo, lo que usted nos está diciendo en este momento, esto podría invalidar el tema de la remoción que se dio justamente en esa sesión. Efectivamente, Jaime, la jueza, algo importante que hay que tomar en consideración, tiene 48 horas para notificar por escrito a las partes. Ojalá cumpla, digamos, lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional sobre este tema. No siempre se respeta, a veces los jueces, las juezas se toman más tiempo y no le notifican a usted con el contenido de la sentencia por escrito en este tiempo que establece la ley. Reitero, en 48 horas tendría ya que notificarse por escrito. Ojalá se respete esto, sin embargo, a veces, como he dicho, se toman más tiempo. Ya la acción de protección ha sido acogida parcialmente
a favor de Jorge Yunda, apelarán seguramente, y de lo que conozco lo han hecho ya en la misma audiencia de manera verbal, los accionados, es decir, sobre quienes se presentó esta acción de protección, y esto a su vez tendrá que pasar a la Corte Provincial, a una de las salas, para que se haga previo el sorteo y se reciba por parte de una de las salas y se tenga que resolver. Igual, ahí la Ley de Garantías Jurisdiccionales establece también un tiempo para que pueda resolverse en mérito de los autos y sobre la base del contenido de este expediente que ya ha sido resuelto en primera instancia por parte de la jueza. ¿Qué término tiene la Corte Provincial según la ley? 8 días. De igual manera, a veces no siempre se respetan estos términos, además por la complejidad del caso, yo creo que sí se extenderá un poco más e incluso de ser necesario en una de estas salas, la que aboque conocimiento, la que salga sorteada, incluso podrá convocar a una audiencia y de considerar necesario, podrán pues obviamente participar nuevamente las partes y practicarse nueva prueba si es que así lo ordenan los integrantes de esta sala, si es que lo consideran necesario. Si no, pues resuelven en mérito del expediente en un término de 8 días, tal como señala la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Doctor, desde su punto de vista jurídico, si se violó tal vez, como justamente está señalando lo que supuestamente ha dicho la jueza o va a emitir esa sentencia en las próximas horas, si se violó desde su punto de vista, se vulneró los derechos del alcalde de Quito, Jorge Yunda. La situación y el tema es bastante polémico, Jaime, y digo es polémico porque si es que uno parte, digamos, desde la Constitución y lo aterriza en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, uno observa que la acción de protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos cuando exista una vulneración de los mismos, cuando se esté atentando, se esté violentando estos derechos por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial, o incluso usted puede presentar una acción de protección en contra de un particular, ¿verdad? En este caso, se trataba de una decisión o de un acto de una autoridad pública no judicial. Efectivamente, sí, se trataba de eso. Pero la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales también señala que uno de los requisitos para que usted pueda presentar esta acción de protección es la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. Y claro, muchos colegas han señalado, y con buenos criterios también, que sí existía y existe otro mecanismo de defensa judicial adecuado para poder proteger el derecho o los derechos que presuntamente fueron violados. ¿Cuál sería este otro mecanismo de defensa? Pues evidentemente este pedido de consulta que se planteó ante el Tribunal Contencioso Electoral sobre la base de lo que establece el propio COTAD, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, y que también está ratificado en el Código de la Democracia cuando se generan o se activan y se materializan estos procesos de remoción en contra del Ejecutivo de un gobierno metropolitano municipal, ¿sí? Ahora, ¿por qué se establece que probablemente la vía más adecuada, más eficaz, más expedita era ante el Tribunal Contencioso Electoral? Porque si es que usted revisa igual el Código de la Democracia, entre las atribuciones que tiene el Tribunal Contencioso Electoral está justamente absolver estos pedidos de consulta donde verifica si es que se ha respetado el proceso de remoción, el procedimiento y adicionalmente en su resolución el Tribunal Contencioso Electoral sí verifica, sí señala si es que se ha respetado el debido proceso, si es que se ha garantizado el derecho a la defensa, si es que se han vulnerado o no determinados derechos constitucionales. Y esto usted lo puede verificar en varias sentencias, en varias resoluciones o en varias decisiones que sobre este aspecto puntual, sobre consultas del procedimiento de remoción, ha dictado el Tribunal Contencioso Electoral. Y mucho más, cierro con esta parte.
cuando entre las funciones del propio Tribunal Contencioso Electoral, en el Código de la Democracia, se señala que el tribunal en sus fallos puede ordenar la reparación integral cuando existan violaciones a los derechos de las partes que han acudido hasta el órgano jurisdiccional. Entonces, si es que el Tribunal Contencioso Electoral puede ordenar la reparación integral, sin duda alguna uno diría la vía más expedita o el mecanismo adecuado es ante el Tribunal Contencioso Electoral, no ante un juez constitucional mediante acción de protección. Reitero, hay criterios y criterios, no es un tema sencillo ni fácil de zanjarlo, pero hoy estamos viendo que, al menos de lo que se conoce, parcialmente la jueza constitucional le ha dado paso a esta acción de protección y ahora habrá que esperar qué sucede hasta este 3 de julio, me parece que es cuando se cumple el término de 10 días para que se pronuncie el Tribunal Contencioso Electoral y, de ser el caso, ratifique la decisión del Consejo Metropolitano o, de otra parte, diga no se respetó el procedimiento y del pedido de consulta nosotros establecemos que fue removido violentándose el procedimiento, el debido proceso, los derechos constitucionales de Jorge Yunda, y él tiene que seguir siendo alcalde de Quito. ¿El pedido de consulta ante el TCE continúa? Efectivamente, el pedido de consulta continúa. Son dos mecanismos que se han activado por cuerda separada. Por eso también algunos colegas sostenían que desde lo estratégico no era adecuado haber activado de forma simultánea la acción de protección cuando aún estaba pendiente de resolverse el pedido de consulta ante el Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, los abogados del alcalde y el propio Jorge Yunda consideraron que era necesario agotar de forma simultánea todas las instancias, todas las acciones que la Constitución y las leyes de la República les franquean, les permiten, y lo hicieron. Por eso, algunos incluso sostenían, ¿qué pasaría? Y pongo esto, digamos, al debate, para la reflexión, ¿qué pasaría si por un lado la jueza constitucional en primera instancia le da la razón, como en estos momentos así ha sucedido, le ha dado la razón parcialmente, ¿sí? Y de otra parte, unos días después, en el Tribunal Contencioso Electoral, en cambio, resuelven lo contrario y ellos deciden que la comisión de mesa, el mismo Consejo Metropolitano actuaron pegados a derecho, que no se violó el debido proceso, que sí se respetó el procedimiento y que no había ninguna violación, y que consecuentemente el proceso de remoción se lo materializó de manera adecuada. Fíjese usted ahí en este choque de decisiones en el que entraríamos. Por un lado, una decisión de una jueza constitucional que dice sí, se violentaron los derechos constitucionales o cierto derecho constitucional del alcalde, consecuentemente no cabe, no procede esa remoción, y de otra parte, un Tribunal Contencioso Electoral diciendo que sí se respetó el procedimiento y que fue removido conforme a derecho y sin que existan violaciones a la Constitución. Doctor, voy a darle paso a mi compañera Yadira Escobar, que tiene más inquietudes. Gracias, Jaime. Doctor Andino, qué gusto poder conversar con usted. Bueno, en realidad, tal como lo estaba mencionando, mucho gusto, doctor. Tal como usted lo estaba mencionando, son dos mecanismos activados por cuentas separadas. Obviamente, protección para el alcalde, pero también existe la otra. Y esta es una semana crucial para Jorge y respecto a su oportunidad de renovación en el municipio de Quito, de acuerdo al dictamen del Tribunal Contencioso Electoral, que el viernes 2 de julio cumpliría 10 días de labores en este sentido para poder emitir ese certamen. Efectivamente, Yadira, como usted lo ha dicho, son dos mecanismos que fueron activados por cuerda separada, ¿sí? El Tribunal Contencioso Electoral aún está dentro del término de 10 días que establece el COTAD para que resuelva sobre este pedido de consulta, donde, reitero, se debe verificar el cumplimiento de formalidades, el cumplimiento del procedimiento. Pero como he dicho, el Código de la Democracia sí le faculta a los jueces y jueces del Tribunal Contencioso Electoral a que ellos también ordenen la reparación integral cuando han sido violentados, cuando han sido vulnerados los derechos de
algún sujeto político o de algún ciudadano que ha activado, digamos, alguna de las demandas, de alguno de los recursos, alguna de las acciones, o en este caso, un pedido de consulta que establece la ley orgánica electoral, o en este caso, el COTAD. Lo paradójico, no me cansaré de repetir, es que aquí podríamos tener dos decisiones que podrían entrar en colisión y que podrían chocar. Por un lado, la decisión de la jueza en materia de la acción de protección, la jueza constitucional, y de otra parte lo que pueden resolver los jueces y juezas del Tribunal Contencioso Electoral. Como ya he señalado, también las partes han apelado en la misma audiencia, en este caso los 4 concejales que fueron los accionados, ¿sí? Los integrantes de la comisión de mesa, y una vez que se les notifique por escrito, ellos tienen 3 días igual para presentar su apelación y que subirá ante una de las salas de la Corte provincial. Aún hay, creo yo, varios días para esperar, sobre todo ya la decisión del Tribunal Contencioso Electoral y saber si es que esta de alguna manera se conecta o es consistente con lo que hoy ha resuelto parcialmente acoger la acción de protección esta jueza constitucional. Pero por lo pronto hay que dejar en claro, Jorge Yunda en estricto derecho sigue siendo alcalde de Quito, y evidentemente esta acción de protección lo fortalece, le da cierto aire, cierto oxígeno, porque ya muchos actores prácticamente pues ya daban por sentado que él había dejado o que estaba al filo de la cornisa, como se diría popularmente, y que ya prácticamente estaba casi que fuera de la alcaldía de Quito, pero como hoy hemos visto y estamos en Ecuador, cualquier cosa puede pasar en el día a día. Así es. Doctor, bueno, la Procuraduría General del Estado y la Procuraduría Metropolitana han coincidido en que la acción de protección ingresada por el alcalde Jorge Yunda no tendría sustento y debería haber sido rechazada por improcedente. Lo que pasa es que la parte de lo que conozco, reitero, porque no me cansaré de repetir esto, ¿no? Aún no conocemos el contenido integral de la sentencia, pero de lo que se puede ya uno colegir, interpretar, de lo que ya hemos leído, acoge esta acción de protección parcialmente porque la jueza dice que los 4 integrantes de la comisión de mesa que aprobaron ese informe de mayoría, que luego fue puesto a consideración en el Consejo Metropolitano y sobre la base de ese informe se votó y se tuvieron los 2/3, la mayoría calificada para remover a Jorge Yunda. La jueza dice, esos 4 integrantes no tenían que haber actuado en el pleno del Consejo Metropolitano. Consecuentemente, tenían que haber actuado sus alternos para que sean los alternos los que se pronuncien a favor o en contra de ese informe de mayoría. Entonces, claro, algunos colegas con buen criterio también pueden decir, lo más lógico entonces no era presentar una acción de protección, porque el procedimiento está arreglado, está señalado en el COTAD, está en la ley. Si es que alguien está en contra de ese procedimiento o considera que ese procedimiento señalado en la ley es violatorio de la Constitución, entonces presente una acción de inconstitucionalidad en contra de esas normas o de esas disposiciones que aparentemente estarían en contraposición de las garantías del debido proceso y de lo que señala la Constitución de la República. Entonces, es muy polémico el tema. Yo sí quisiera leer íntegramente el contenido de la sentencia para tener mayores elementos, para tener mayores argumentos y saber cómo cómo motiva su decisión. La jueza, no hay que olvidarse que uno de los elementos sustanciales que establece nuestra Constitución de la República es que toda decisión, toda resolución de una autoridad pública, sea a nivel administrativo, a nivel judicial, en fin, tiene que ser debidamente motivada. Y motivar implica, por un lado, citar las normas en las cuales usted funda su decisión y de otra parte, que esas disposiciones jurídicas que usted cita sean pertinentes al caso que usted está resolviendo, es decir, que sean coherentes con la relación circunstancial de los hechos por los cuales usted está citando esas disposiciones constitucionales, esas disposiciones jurídicas. Así que veamos cómo motiva la jueza y qué tan bien argumenta su fallo y lo que hoy ha resuelto. Estamos dialogando con el doctor Mauro Andino. ¿Qué pasó con...? Bueno, se quedó congelada.
Bueno, doctor, esto es parte de lo que nos Así ocurre a pasa, así diario, pasa. el Internet. Entonces ya de aquí el alcalde de Quito de alguna manera debe estar un poco más tranquilo por lo que justamente en las próximas horas se va a emitir esta sentencia, doctor. A ver, no sé si más tranquilo, Jaime, porque la otra parte ya ha apelado, cuando les notifiquen por escrito igual tienen 3 días para presentar su apelación. Eh, y yo creo que él estará expectante ahora de lo que va a resolver el Tribunal Contencioso Electoral. Como este tema no es estrictamente jurídico o no es solo jurídico, porque eso también hay que tenerlo claro, es un tema eminentemente político también, dada la naturaleza del caso, de los actores involucrados. Estamos hablando del alcalde de la capital, no estamos hablando de cualquier autoridad, estamos hablando de los concejales del Distrito Metropolitano de Quito, todos ellos tienen legitimidad democrática de origen, porque todos ellos fueron designados, elegidos mediante el voto popular en las urnas. Entonces, es, digamos, un escenario y un contexto con clara connotación política. No hay cómo alejarse de esta cuestión. Yo creo que tal vez, y esto es solo una hipótesis mía, no estoy aquí afirmando ni asegurando nada, pero desde la hipótesis, creo que sí existen posibilidades de que esta acción de protección que ha sido aceptada parcialmente y donde se le ha dado la razón parcialmente al alcalde de Quito, tal vez sirva como herramienta para aplanar el camino o para ir moldeando el camino de cara al pronunciamiento que tendrán que tomar los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Por qué? Porque ciertamente habría sido distinto, y solo cierro con esta idea, Yadira, habría sido distinto que hoy, por ejemplo, la jueza constitucional rechaza y diga no procede la acción de protección. Creo que desde lo político habría sido un golpe, digamos, mucho más fuerte en contra del alcalde Yunda y de alguna manera le habría dado más piso al pedido de los concejales, y ante el Tribunal Contencioso Electoral me parece que habría sido mucho más fácil ratificar que sí se respetó el procedimiento y las formalidades, pero como ahora la jueza dice sí se acoge parcialmente, me parece que en cambio como que puede allanar o aplanar un poco el camino a favor de Yunda. No estoy hablando, reitero, en esta parte en estricto derecho, sino un poco pensando cómo pueden operar las fuerzas políticas y que de hecho operan en este país, así también en este tipo de casos. Bien, doctor Andino. Ahora, por su parte, el alcalde de Yunda ha negado que en caso de que el Tribunal Contencioso Electoral ratifique su remoción del cargo, acudirá a instancias internacionales. Efectivamente, Yadira, él puede hacerlo, él puede acudir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. No nos olvidemos que incluso hay casos, tal vez no idénticos, pero sí parecidos. El caso del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que en su momento fue removido del cargo y luego de varios años la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón, señalando, digamos, así a breves rasgos, para no entrar mucho en el fondo del asunto debido al tiempo, pero señalando a breves rasgos que la vía, que el mecanismo que se utilizó para removerlo, para destituirlo del cargo, no era el más adecuado, no era el pertinente y que además se había violentado principios que atentaban contra una autoridad que tenía un origen democrático, que había sido elegido en las urnas y que el mecanismo que en ese entonces se utilizó para remover a Gustavo Petro no fue el adecuado, no fue el eficaz y que se violentaron sus derechos. Habrá que ver si es que el caso de Jorge Yunda se ajusta a parámetros similares o a un contexto parecido. ¿Por qué? Porque en este caso, como siempre y en reiterados espacios yo también lo he dicho, el COTAD sí establece este proceso de remoción. El COTAD señala varias causales en el artículo 333 para poder remover a una autoridad y un gobierno autónomo descentralizado. Y estas causales justamente son parte de un proceso de fiscalización, de remoción, que no puede ser activado únicamente por los concejales o concejalas, sino por cualquier ciudadano, dice el COTAD. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es parte, digamos, de ese ejercicio de fiscalización desde la ciudadanía
que en el ejercicio también de sus derechos de participación política puede activarlo en contra de un alcalde o en contra de un concejal o en contra de una concejala, como efectivamente así ha sucedido. Pero si es que no se respeta el procedimiento, si no se respetan las formalidades, el Tribunal Contencioso Electoral luego puede rever esta decisión, como en varios casos ha sucedido, y el tribunal sí ha entrado a analizar si es que se ha violentado o no el debido proceso, si se ha garantizado o no el derecho a la defensa, y ha dispuesto también medidas de reparación integral. Por eso también muchos colegas decían, no era la vía adecuada, expedita la acción de protección, porque el Tribunal Contencioso Electoral sí entra a analizar estas otras cuestiones, si es que se han violentado o no derechos constitucionales. Pero como vemos, pues la jueza constitucional no ha considerado aquello y le ha dado la electoral. Hay 5 jueces y juezas y habrá que ver quién tiene la mayoría, si es que son 3 de 5 integrantes. Bueno, ahora la señal se cortó por el lado del invitado, el doctor Mauro Andino. Gracias al doctor Mauro Andino por la entrevista. No sé si cerró ya la comunicación, pues en todo caso le agradecemos al doctor Mauro Andino, analista político y experto electoral aquí en el programa Los Especialistas.